Mi padre engañó a mi madre y se volvió violento con nosotros, pero insiste en llevarme al altar y yo le digo que primero a un desconocido antes que él. Cuenta desechable porque mi familia conoce mi principal. Como dice el título, yo, de 24 años, perdí los estribos en una cena familiar y le dije a mi padre, de 56, que preferiría que un desconocido me llevara al altar antes que él. Un poco de contexto, mi padre siempre quiso que mi hermano y yo tuviéramos una boda tradicional. Desde que era niña me decía cuánto esperaba con ilusión el día en que me llevara al altar, y yo compartía su emoción. Sin embargo, eso cambió el día que supe que le había sido infiel a mi madre. La aventura fue de una sola vez, pero siguió en contacto con la mujer durante más de un año antes de que mi madre lo pillara. Esto cambió por completo la imagen que tenía de él, y aunque mi madre decidió perdonarlo, su comportamiento después solo hizo que le cogiera más repulsión. Se volvió más agresivo, recurría a menudo al alcohol y básicamente se convirtió en un desconocido. Empeoró cuando entré en la adolescencia, y ahora que estoy en mis 20 y he pensado más en mi futuro matrimonio, tengo clarísimo que no quiero que él me lleve al altar, aunque sé cuánto le dolerá. En su lugar, mi hermano y yo acordamos que él sería quien me llevara, porque fue la figura paterna mientras yo crecía. Aquí es donde empezó el problema. Ya no hablo mucho con mi padre, pero cada año más o menos mi madre organiza una cena familiar. Como siguen juntos, mi padre siempre está en esos eventos. Por desgracia, suele aprovecharlos para emborracharse y quejarse de lo triste que es que ya no hablemos con él. La única razón por la que sigo yendo a esas cenas es porque amo a mi madre y no quiero que sienta que la estoy abandonando. He intentado organizar salidas solo con mi madre, pero mi padre siempre se impone para meterse en esas reuniones, y en mi opinión, no vale la pena la pelea. Sin embargo, ayer simplemente estallé. Durante la cena, salió el tema del matrimonio. Mi hermano le propuso matrimonio a su prometida hace poco y estaba hablando con mi madre sobre algunos planes de su boda. Mi padre, que ya iba borracho, soltó que estaba deseando llevarme a mí al altar cuando eventualmente me casara. De inmediato me disculpé y le dije que ya había decidido que en realidad mi hermano sería quien me llevaría al altar. Añadí que, en lugar de mí, él podría llevar a mi madre por el pasillo antes de que yo entrara, para que así también tuviera su momento. Tras una larga pausa por su parte, mi padre empezó a gritar. Me dijo que era una mocosa desagradecida, que no podía creer que así le pagara todo lo que había hecho por mí al criarme. Me quedé en silencio mientras despotricaba contra mí, pero cuando dijo que debería sentirme afortunada de que aún quisiera llevarme al altar después de cómo lo había tratado, exploté. Le dije que preferiría que un desconocido me llevara al altar antes que él, y que tendría suerte si siquiera estaba invitado a la boda. Sé que mis palabras fueron duras, pero estaba harta de que me increpara. Cuando terminé de gritar, mi padre se vino abajo y empezó a sollozar. No paraba de repetir que yo era una mala persona por quitarle eso, y que cómo podía hacerle esto después de todo. No pude soportarlo y me fui de la cena poco después. Hoy me bombardearon los mensajes de mi madre diciéndome que no debí decir esas cosas, que ya sé cómo es mi padre y lo que el alcohol le hace, y que debería haberme quedado callada. Mi hermano está de mi lado, pero sé que mi madre tiene razón, he visto a mi padre bajo los efectos y sé que la mejor forma de lidiar con eso es permanecer en silencio. Aún así, cuando dijo esas cosas de mí, no pude contenerme. Así que, Reddit, ¿soy yo la mala por decirle a mi padre que preferiría dejar que un desconocido me llevara al altar y que tendría suerte si siquiera estaba invitado a la boda? Edición 1. Mi padre luchó con una adicción a la nicotina cuando éramos niños y la arregló, entre comillas, recurriendo al alcohol. Entró a rehabilitación un tiempo y ahí fue donde conoció a su amante. Cuando lo pillaron, recayó. A nosotros se nos dijo que simplemente pasáramos página con toda la aventura, y si lo mencionábamos, mi padre o se echaba a llorar o se ponía agresivo. Mi madre depende por completo de mi padre económicamente, y aunque siempre lo ha negado, a veces creo que esa es la única razón por la que se quedó. En cuanto al maltrato, mi padre realmente no nos hizo daño físico a mi hermano ni a mí. Cuando ya estaba muy borracho nos daba bofetadas, pero mi madre siempre lograba detenerlo, así que nunca se volvió realmente, entre comillas, grave. Aunque, y no sé si esto cuenta como verbal u otra forma de abuso, a menudo conducía de forma peligrosa cuando lo hacíamos enfadar en el coche, se quejaba de nuestras actitudes o nos gritaba, principalmente cuando estaba borracho. También echó a mi hermano de casa a los 16 y a mí cuando acababa de cumplir 17. Estas son solo algunas cosas que recuerdo ahora mismo, pero estoy segura de que mi hermano tiene otras historias de cuando vivíamos con él. Edición 2. En cuanto a lo que dije en el comentario original, sé que mi madre queda mal en esta interacción, pero cuando éramos adolescentes ella nos protegía siempre que él se ponía físico y nos defendía cuando entraba a nuestras habitaciones a medianoche solo para gritar. Ella siempre ha sido mi sistema de apoyo junto a mi hermano, y no sé qué haría sin ella en mi vida. No sé qué tiene que soportar ahora que ya no vivimos en casa. Muchos comentarios dicen que también debería cortar con ella, pero entonces no sabría cómo asegurarme de que esté a salvo y cuidada.
Edición 3. Mi hermano y yo intentamos convencerlo, cuando estaba sobrio, de que considerara volver a rehabilitación. Mi madre no quiere que vaya porque fue allí donde conoció a su amante. Él tampoco quiere ir, dice que no le ayudó la primera vez. A menudo pienso en simplemente cortarlo de mi vida, pero entonces no tendría forma de saber si mi madre está a salvo. No confío en mi padre con ella. Actualización 1. Solo han pasado unos 2 días desde que le dije a mi padre alcohólico que no sería él quien me llevara al altar, y desde entonces, las cosas solo han empeorado para mí y mi hermano. Leer todos los comentarios me ayudó a darme cuenta de que mi madre, aunque nos protegía de la mayor parte del abuso, seguía siendo una facilitadora y no mostraba señales de frenar jamás el comportamiento de mi padre. Aún así, es mi madre y no quería saltar de inmediato al contacto cero. Lo hablé con mi hermano y decidimos que lo mejor sería tener una última conversación con mi madre, a solas. Al fin respondí sus mensajes, básicamente diciéndole que necesitábamos hablar sin mi padre presente, y que si aparecía me iría y tendría que considerar ir a contacto cero. Aceptó el acuerdo y decidimos vernos en una cafetería cercana para almorzar, a petición mía. Llegué primero y mi madre llegó unos 15 minutos después con, ya se lo imaginan, mi padre a su lado. Tal vez fui ingenua al pensar que cumpliría con lo acordado, pero de verdad confié en que iría sola. Me levanté y me fui de la cafetería. Aunque fue difícil, cumplí mi amenaza y la bloqueé en todo. Pensé que ahí acabaría. Sin embargo, esta mañana se presentó en la puerta de mi casa, esta vez sin mi padre. Se veía tan desaliñada y perdida. No pude cerrarle la puerta, así que la invité a pasar. Tuvimos una charla larga. Le conté cuánto daño nos había causado su comportamiento a mi hermano y a mí, que mi padre seguiría fuera de nuestras vidas hasta que llevara al menos un año sobrio y que ella tenía que empezar por fin a animarlo a mejorar o dejarlo, de lo contrario, también iríamos a contacto cero con ella. Le dije que si finalmente decidía divorciarse, tanto mi hermano como yo estaríamos ahí para apoyarla económica y emocionalmente. Terminamos hablando unas 2 horas, la mayoría del tiempo llorando. Durante la charla, mi madre reveló la verdadera razón por la que no dejaba a mi padre. Ella fue la que tuvo una aventura primero, fue con un compañero de trabajo en su antiguo empleo de camarera. En lugar de dejarla, mi padre le dijo que podían seguir juntos si cumplía sus reglas. Básicamente, a él se le permitía al menos un pase libre, ella no podía hablar con ningún hombre, tenía que dejar su trabajo y darle acceso total a sus finanzas. Si rompía cualquiera de sus reglas o intentaba irse, él le diría a su familia, extremadamente en contra de la infidelidad, lo que mi madre había hecho y haría todo lo posible por arruinarle la vida. Cuando terminó, intenté otra vez convencerla de que simplemente lo dejara, diciéndole que aún nos tendría a mi hermano y a mí. La revelación de que mi madre también había engañado me dolió profundamente, pero en este momento solo quiero que deje a mi padre. Sin embargo, pese a mis esfuerzos, mi madre se disculpó por todo lo que nos hizo, pero dijo que se iba a quedar con mi padre. Ahora he perdido a mis 2 padres y he sido un mar de lágrimas todo el día. No es lo que quería de esta situación, pero al menos aún tengo a mi hermano. Espero poder seguir adelante algún día, pero por ahora solo quiero descansar. Perdón por cualquier error gramatical, solo necesitaba desahogarme. Gracias por todo su apoyo, y actualizaré si algo cambia. Gracias. Edición 1. Como he recibido muchos comentarios sobre que parece que estoy perfectamente bien con la aventura de mi madre, quiero aclarar algo rápidamente. De ninguna manera me estoy poniendo del lado de mi madre ni defendiéndola por su infidelidad. Solo quería sacarla de un matrimonio tóxico, que es tóxico por ambos lados, pero ella es adulta, y en última instancia, eligió quedarse. Ahora lo único que haré es intentar asegurarme de no convertirme en ellos y esperar que ambos reciban la ayuda que necesitan. Sigo sin querer a mi padre, porque fue abusivo con nosotros, sin embargo, ahora también soy consciente de que mi madre no es mucho mejor. Siento simpatía por ambos por sus situaciones, pero no estoy de acuerdo con ninguna de sus acciones. Mientras escribía esta publicación, no tenía idea de cuánto afectó la infidelidad de mi madre a la vida de mi familia y al comportamiento de mi padre después. Leer los comentarios me ayudó a entender el alcance de lo horrible que fueron sus acciones, y no lo estoy defendiendo ni apoyando. Necesitaré un momento para asimilar esta información, ya que ahora tengo una nueva perspectiva de los años que pasé creyendo que mi padre era el villano, y mi madre la heroína, así que tengan paciencia mientras lo proceso. También le conté todo a mi hermano, y él también está buscando terapia para seguir adelante. En fin, espero que esto aclare algunas cosas, y responderé preguntas en los comentarios. Edición 2, por si no quedó claro, he pasado a contacto cero con ambos padres. Edición 3, tengo una sesión de terapia programada para finales de esta semana. No tengo intención de convertirme en mi padre, y haré lo que pueda para asegurarme de no acabar repitiendo su comportamiento. Dejé que mis emociones me dominaran en la forma en que manejé las cosas con mi madre, lo cual no es excusa, pero espero poder evitar que ese patrón siga apareciendo en mi vida.
Edición 4. Creo que la aventura de mi madre salió a la luz durante una visita mientras mi padre estaba en rehabilitación. Cuando él pidió el pase libre ya sabía con quién quería tener su aventura. Mi madre aceptó solo una, porque eso fue lo que ella hizo, y por eso cuando se reveló que él seguía en contacto con su amante, no sé si volvieron a acostarse, se enfadó. Mi padre ya había empezado a beber alcohol cada 2 noches después de salir de rehabilitación, probablemente por la infidelidad de mi madre, pero creo que la forma en que lo tratamos cuando nos enteramos lo hizo recurrir únicamente al alcohol para consolarse. No apoyo la decisión de mi madre de engañar, y mi visión de ella ha cambiado drásticamente. Sin embargo, haya engañado o no, sigue en una situación peligrosa con mi padre, y asegurarnos de que esté a salvo debería tener prioridad sobre mis sentimientos. También sigo recordando todos los años buenos que pasé con mi madre después del engaño. Y aunque probablemente fue así porque nunca la expusieron, no puedo evitar asociarla con esos recuerdos, mientras que a mi padre lo asocio con su alcoholismo, porque es todo lo que recuerdo de él. Espero que eso responda a la pregunta, pero si no, díganmelo y trataré de contestar lo mejor que pueda. Actualización 2. El polvo no se ha asentado luego de cortar a ambos padres. Pero antes de lo que sucedió, está lo que yo hice. No podía sacarme de la cabeza lo que me contó mi madre, ni tampoco el hecho de que todavía me siguieran mintiendo. Lo hicieron toda su vida, así que podía esperar más secretos que iban a esperar años en revelar. Encontré a la mujer con la que mi padre se acostó. No estaba segura ni de mandar un mensaje, pero mis dedos lo hicieron antes de que mi cerebro lo pensara bien. Fui breve. ¿Quién era yo, que sabía, que no buscaba pelea, solo información? En el peor caso no obtendría respuesta, pero respondió en 1 hora. Su versión cuadraba con lo que ya sabía, hasta que me dijo algo más oscuro. Dijo que había sido una vez, sí, pero para él no lo era. Le escribía en fiestas y de noche. Cuando ella lo bloqueó, él apareció en su trabajo para hablar, actuando como si fuera normal porque le dijo que su matrimonio estaba reestructurado después de que mi madre lo engañara. Lo hacía sonar como si estuvieran en un matrimonio abierto. Dijo que no fue agresivo como la gente piensa en agresivo, pero que no aceptaba un no por respuesta y tenía una forma de hacerte sentir que le debías una conversación. Terminó contándoselo a su gerente e hizo que seguridad lo sacara sin armar una escena. La última vez que le escribió fue hace unas semanas desde un número preguntando cómo estaba. Ella no contestó. Al leer sus mensajes, me puse mal. Le creo. Era como ver el mismo patrón, pero desde otro ángulo. 2 noches después, los padres de la prometida de mi hermano organizaron una pequeña cena de compromiso. No era formal, pero mi padre no estaba invitado. Tampoco le dijimos a mi madre porque estamos igual de ofendidos con ella que con mi padre. La noche estuvo bien, hasta que nos íbamos y mi hermano se quedó helado en la puerta. Miré por encima y ahí estaba mi padre al borde de la entrada, apoyado en su coche. Tenía ese porte que le da cuando lleva 3 copas e intenta pasar por sobrio. Dijo mi nombre y abrió los brazos como si yo fuera a correr hacia él. No me moví. Mi hermano se puso entre nosotros y mi padre empezó a decir que ahora, con la verdad sobre mi madre, ya no era necesario seguir guardándole rencor. El anfitrión salió, luego un vecino, y fue suficiente gente como para que se echara atrás. Se fue murmurando y me fui a casa temblando. No pude dormir. Sobre las 2 de la mañana tocan a mi puerta. Cuando pregunté quién es, se trataba de mi madre. Había escapado de mi padre, luego de que regresó con nuestro encuentro y se había vuelto violento. La diferencia es que esta vez ni siquiera ella lo había podido controlar. Cuando estábamos hablando me saltó una alerta, accesorio desconocido detectado moviéndose contigo. Yo no uso esas cosas, pero tengo un iPhone y mi madre no. Cuando revisamos su bolso, había un AirTag, estaba metido en el forro del pequeño bolsillo interior que nunca usa. Estaba enojada aún con ella, pero no podía dejarla irse de nuevo a la casa de mi padre y luego sentirme mal si mi padre la mataba o lo que fuera. Le dejé quedarse a dormir. Por la mañana, condujimos a casa de mi madre para recoger algunas cosas. Esperamos a que mi padre estuviera en el trabajo, y nos aseguramos de que su coche no estuviera en la entrada. Tomó un bolso y sus documentos de un cajón, que luego me di cuenta que tenía un fondo falso. Los había guardado ahí. Partida de nacimiento, estados de cuenta con saldos, algo de dinero en efectivo en billetes pequeños. Lo había ocultado ahí para una emergencia. Estábamos metiendo fotos y algo de ropa cuando oímos la puerta. Mi madre me miró como diciendo, ¿y ahora? Y mi cuerpo respondió antes que mi cerebro. Llamé a mi hermano y dije, ven ahora. Luego puse a grabar mi móvil y lo oculté para que él no lo viera. Entró bastante enojado porque mi madre no había pasado la noche en la casa y pensaba que lo estaba engañando de nuevo, pero cuando vio los bolsos, que no tardó más de 10 segundos, se volvió considerablemente peor. No olvidaré lo rápido que le cambió la cara. Dijo el nombre de mi madre una vez, luego le agarró la muñeca tan fuerte que pensé que se la iba a partir. Me puse entre ellos.
Lo golpeé con mi bolso, que era un poco pesado, lo suficiente para que la soltara y nos encerramos en el baño. Cerramos la puerta y llamé a la policía inmediatamente. Mi hermano llegó mucho antes que ellos y comenzó a discutir con él. Nos dijo que podíamos salir, que él se aseguraría que no nos hiciera nada. Nos siguió hasta el coche y por un segundo pensé que se nos iba a lanzar, pero mi hermano estaba en el medio. Esperamos a que la policía llegara e hicimos una denuncia. No fue arrestado en ese momento, pero al menos tomaron nuestro testimonio y el de él. Luego de eso fuimos a la casa de mi hermano, en caso de que mi padre decidiera aparecer en la mía, estando nosotras dos solas. Allí decidimos que mi madre se quedará con él unos días. Primero por seguridad, y segundo porque todo lo que sucedió hasta ahora no borra las cosas que sucedieron. Es como si hubiera podido separar a la víctima de mi madre, y mi instinto fue solo ayudar a la víctima. Pero en cuanto a mi madre, hay tantas cosas que están mal que no sé si algún día puedan ser reparables. Solo me alegra haber hecho algo, porque no hubiera podido vivir conmigo misma en caso de que le hubiera quitado la vida. Pero eso es todo. También estamos pensando con mi hermano en qué haremos con ella una vez que las cosas se calmen. Tal vez ayudarle a conseguir una orden de restricción y luego buscarle algún sitio donde quedarse. Él tampoco estaba nada feliz con ella, pensábamos llamar a algún pariente para que se hiciera cargo. Pero su prometida le pidió que se quedara, y tampoco tenemos demasiadas opciones en cuanto a qué hacer con ella. Edición 1. Sí, recuerdo haber dicho que le ayudaríamos con dinero en caso de divorciarse con mi padre, pero eso fue antes de que volviera a elegirlo por sobre nosotros. Cuando lo hizo, esa oferta desapareció. Con mi hermano hablamos, curiosamente, el día de la fiesta de compromiso sobre una situación como esta. Es algo en lo que había estado pensando, sobre que mi madre por fin vea los colores de mi padre. Y nuestro temor es que luego de ayudarla, ella termine regresando. Esta es una situación extrema, donde ha habido violencia de por medio, por eso hemos cambiado algo los planes. En cuanto las cosas se normalicen, nuestra madre podrá regresar con él o rehacer su vida, pero sin nuestra ayuda. Edición 2. Yo me he quedado con una amiga por unos días. Aunque regreso a mi apartamento de día por cosas y para asegurarme de que nadie haya entrado. Por ahora, está todo normal. Actualización 3. Hicimos una espera civil para recoger las cosas de mi madre. Fue como programar una tormenta. El agente nos esperó 2 casas más abajo y nos acompañó por seguridad. Ojalá hubiéramos podido hacer esto, incluso llamé a la estación para consultarlo, pero sin una denuncia no podían prestarnos recursos. Mi madre presenció la violencia de nuestro padre más temprano ese día, pero no lo había grabado. En cambio, yo sí lo hice, aunque no fue suficiente para un arresto, pero sí tal vez para una orden de restricción. Llegamos y la llave de mi madre se atascó porque estaba nerviosa. El oficial le dijo que se tranquilizara y que él estaba preparado para la situación. Todos los marcos del pasillo estaban boca abajo. Mi padre no estaba, pero nos movimos rápido. Pudimos sacar muchas cosas, pero otras no estaban. Probablemente, mi padre se las había llevado para ser mezquino. El agente le dijo a mi madre que hiciera una lista de lo que faltaba y se la diera a su sargento y a su abogada. Estuvimos menos de media hora dentro. Luego regresamos a la casa de mi hermano, donde dejé a mi madre y me fui a mi trabajo. Mi padre rompió el silencio como 2 días después, de la forma menos sorprendente. Llamó a mi hermano desde un número nuevo y dejó un buzón donde lloró y tosió y le dijo que esta era nuestra última oportunidad de hacer lo correcto. Al día siguiente, mi madre tenía una cita para solicitar una orden de restricción. Fue acompañada por mi hermano y se presentaron todas las pruebas. Le habían rechazado una de emergencia, porque la situación no era demasiado peligrosa, entre comillas. Pero si le concedieron una cita con el juez para obtener si argumentaba lo suficiente. Finalmente, le dieron una por 2 años. Creo que las cosas se están calmando de cierta forma, y ya no tengo que escribir sobre ataques violentos de mi padre. Mi madre está presentando el divorcio, lo cual es algo que nunca creí que vería. Todo esto quiere decir que pronto ella tendrá que dejar la casa de mi hermano. Ya hemos hecho lo suficiente por proteger a una mujer que sufría violencia de género dentro de su casa. Pero en cuanto a la persona que es mi madre, no podemos hacer lo mismo. Mi hermano está hablando con algunos parientes del lado de su familia, porque el de mi padre es un claro no. Está contando toda la historia, incluida la infidelidad, que a su familia no le agrada para nada. Estamos confiados de que alguien le dará techo durante un tiempo hasta que ella pueda ponerse de pie. Podríamos obviar esa parte, la de la infidelidad, pero porque ahora sea la víctima, no creemos que sea justo ocultar información tan relevante como esa. No es una información que la ponga en peligro, pero sí merece algo de culpa por lo que está sucediendo. Al menos tiene suerte de que su abogada haya tomado el caso pro bono porque trabaja con casos de violencia doméstica. Edición. No estamos victimizando a nuestra madre, pero no podemos mentir cuando la gente pregunta por qué ella se está divorciando.
Incluso es perjudicial para nosotros, porque mientras nadie la quiere en sus casas, somos nosotros quienes debemos hacernos cargo. No es que ella no tenga donde quedarse y nosotros llevamos el chisme solo para hacerle la vida imposible. Si ese fuera el caso, no la hubiéramos ayudado a salir del lugar con mi padre. Actualización 4. Mi madre se mudó a la casa de una prima en otra ciudad. Eso no solo nos quita la presión a nosotros de darle un lugar, aunque ayuda a mantenerla a salvo. Esa es la mejor noticia posible para mi hermano y para mí, porque se acerca la fecha de la boda y no queríamos que eso se viera empañado por mis padres. Algunas de las cosas que sí sucedieron fue que mi madre pudo recuperar algunas cosas que faltaban el día que fuimos a la casa. Mi padre las había escondido, pero con la presentación de la lista, él las devolvió para no meterse en más problemas. No eran todas, pero él jura que no tiene el resto. Puede que mi madre las haya perdido antes y no lo recuerde. En otras noticias, mi padre ha perdido su trabajo. Ha estado bebiendo más de lo habitual, porque ahora no tienen ningún tipo de limitador. Ese limitador era mi madre, que aun con lo que tomaba, hacía que bebiera mucho menos de lo que podría. Ahora ya no está y no ha ido a su trabajo en semanas. Lo sabemos porque un vecino de mis padres lo encontró una mañana durmiendo sentado en la cerca de su jardín. Había fumado también, porque tenía un cigarrillo apagado sobre su camisa. Que debió haberse caído cuando quedó dormido y le quemó la camisa hasta apagarse. Apestaba a alcohol. Y cuando lo despertó, le contó que no tenía trabajo, esposa e hijos, y que su vida ya no importaba. El vecino llamó a la policía y ellos lo llevaran a un lugar para monitorearlo durante 48 horas, ya que tenían miedo de que se hiciera daño a sí mismo. El divorcio continúa, aunque mi padre no haya conseguido su propio abogado. Mi madre quiere que vendan la casa familiar y usar ese dinero para comenzar de nuevo, dividiendo en partes iguales el dinero. Solo espero que esta historia, que comenzó con una boda y está finalizando con un divorcio, no tenga mucho más capítulos locos como este. Actualización 5. Espero que esta sea mi última actualización, porque no quiero ver más locuras como esta nunca más. Mi padre se volvió lo suficientemente sobrio, quizás las 48 horas bajo control lo ayudaron, porque consiguió un abogado y comenzó a pelear en el divorcio. Estaba buscando usar la infidelidad de mi madre como motivo para que ella no obtuviera nada en el divorcio, pero las cosas no funcionan así. Ella argumentó que no solo la había perdonado por eso, sino que él había sido violento con ella, presentando todas las pruebas de estos últimos meses. Entonces llegaron a la división de bienes, que era básicamente nada. Mi padre comenzó a gastar todo el dinero que pudo, probablemente en bebidas caras. También causó varios destrozos a la propiedad que, si algún día es vendida, será por un valor mucho más bajo. Básicamente, es un trabajo de remodelación completo, porque además de los destrozos de mi padre, también había otros daños importantes por el desgaste normal. Así que es un proyecto muy grande y mi madre no obtendrá lo que pensaba obtener. Su abogada logró que la división de bienes se hiciera a favor de ella, pero, al mismo tiempo, mi padre no tiene ni siquiera trabajo. Podrán embargarle en el futuro el salario, solo si él consigue un trabajo registrado. Lo cual, entre su adicción y sus escasas ganas de pagar, es probable que nunca ocurra. Su única posibilidad es vender la casa, aunque sea a precio de remate, pero tengo mis dudas. Hemos cortado de nuevo el contacto con mi madre, aunque no por nada en especial que haya sucedido. Solo cumpliendo nuestra palabra antes de que todo sucediera. Sé que hay personas que no estaban felices con que la ayudáramos, así como había personas que no estaban felices con que no la ayudáramos al 100%. Como no se puede hacer feliz a todo el mundo, simplemente paso de esas cosas. Todo esto lo sabemos gracias a la prima de nuestra madre, quien también nos ha contado que ella ha encontrado un empleo y está intentando seguir adelante. Todavía no sabemos por qué no lo hizo antes, cuando podría habernos conseguido una vida mejor. Pero lo mismo pienso de mi padre, y sé que nunca obtendré una respuesta sobre eso. Mi hermano se casó, y como anticipamos, ninguno de nuestros padres fue invitado. Teníamos miedo de que mi padre pudiera hacer algo, por eso me ofrecí a pagar a un hombre de seguridad que estuviera todo el día allí en caso de emergencia. No fue necesario, pero fue el mejor regalo que podría darle. No fue el único, pero darles un día en paz y armonía creo que vale más que una estúpida cafetera. Espero que sea todo y que no haya más locuras de mis padres en el horizonte. Edición, la casa ha sido vendida. A mi madre le han tocado un poco más de $15,000 y el resto, no sé cuánto, a mi padre. Pensábamos que era dinero para comenzar su nueva vida, pero en realidad ella ya había acumulado varias deudas de tarjeta de crédito durante este año que ha estado viviendo con su prima. Así que el dinero se ha ido en pagar, en su mayoría, eso, porque, si no, nadie le rentaría un espacio con un puntaje crediticio tan malo. Lo cual es malo para su prima, que seguro que está contando los días para que se vaya, aunque no lo ha dicho. De mi padre no sé nada. Había estado viviendo en la casa hasta que se vendió y luego desapareció. No es que tuviera contacto con él antes,
pero al menos sabíamos su paradero. Pero si soy honesta, hace más de un año que no lo he visto o sé algo de él.